Mi saludo cristiano es en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Agradezco a Dios esta hermosa y bella oportunidad que nos regala nuevamente de poder predicar y enseñar su palabra. He traído un pensamiento de la palabra de Dios, el cual vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Pero voy a permitirme leer en el nombre de Jesús los 4 primeros versículos. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. He titulado esta enseñanza: Pies lisiados en la mesa del rey. La carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1 nos muestra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos la historia como Samuel unge al primer rey de Israel, el cual se llamó Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Este reinó por espacio de 40 años en la nación de Israel. Al principio de su reinado hizo las cosas bien, pero vemos en el capítulo 15 del primer libro de Samuel cómo Saúl es desechado por causa de su desobediencia al Señor. En el capítulo 16 vemos cómo Samuel vuelve ahora a ungir a otra persona y unge a David para que llegase a ser rey sobre Israel. Desde ese momento el Espíritu de Dios estaba en David, respaldándolo en todas sus tareas y en todos sus quehaceres. Ahora bien, dice la Escritura que el pueblo de Israel y los filisteos estaban en guerra, y por espacio de 40 días aparecía un hombre, un gigante llamado Goliat, el cual desafiaba al ejército de Israel. David fue comisionado por su padre para llevarle algunos víveres a sus hermanos, y cuando llega al campamento de los israelitas se da cuenta que hay un gigante que sale a desafiar al ejército de Dios, al ejército israelí, y nadie lo enfrenta, sino que todos están atemorizados. Desde ese momento el Espíritu llega sobre la vida de David, y David sale, hermanos, y se prepara para ir a enfrentar a ese gigante, a ese hombre experimentado en la guerra. Y aunque ese hombre era experimentado en la guerra y tenía muchas ventajas contra David, la Biblia dice que el rey David, que en ese momento era un joven de aproximadamente 17 años, mientras Goliat se estaba burlando de él, David le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y quiero decirle con esto, amado hermano, que mientras el enemigo, mientras el problema, la dificultad viene contra nosotros, no se esconda del problema, no se esconda de la dificultad, enfrente la dificultad, enfrente el problema, enfrente el desafío. Usted no lo va a enfrentar con sus propias fuerzas. Haga lo que hizo David: yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Por eso nosotros en este tiempo estamos confiados, porque si viene un gigante, si vienen los problemas, si vienen las dificultades, con nosotros está el poderoso gigante, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos también, amados hermanos, en el capítulo 17, cómo David vence a este gigante, vence a este hombre llamado Goliat. El capítulo 18 nos muestra otra historia más interesante aún, cómo el hijo de Saúl, llamado Jonatán, dice la Biblia que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y se hicieron como uno. Hubo una gran amistad, una gran conexión entre estos dos jóvenes, hermanos, cómo el Señor permitió de que se ligara esa amistad. Es interesante ver, hermanos, cómo nosotros... Alguien me preguntó en alguna oportunidad: pastor, ¿usted tiene amigos? Yo le dije: claro, por supuesto, yo tengo buenos amigos, amigos de mi infancia, amigos de ministerio, amigos en el sector donde vivo, en la ciudad donde el Señor me ha permitido vivir y trabajar. Y no solamente en esta ciudad, sino en muchas otras ciudades y lugares donde el Señor me ha permitido estar. Nosotros necesitamos crear amigos, tener un círculo de amigos. Para los que desean el ministerio, para los que están en el pastorado, debemos de tener amigos como Jonatán, amigos como David, en los cuales podamos unirnos realmente
y poder respetarnos y poder ayudarnos mutuamente, y por supuesto a todos nuestros amigos. Sí se necesitan amigos y sí podemos tener buenos amigos. El Señor le dice a los discípulos: ya no llamaré más mis discípulos, sino que los llamaré ahora mis amigos. Y estos dos jóvenes o hombres, ya como amigos, en el capítulo 20 del primer libro de Samuel, vemos que ellos hicieron un pacto. Algunos han dicho que para hacer un pacto, o los pactos que se hacían, ellos se cortaban un poco la mano y presionaban sus manos en señal de una alianza, de un pacto que hacían de amistad, un pacto de sangre. El capítulo 20 nos muestra esto, y es interesante ver cómo ambos juraron delante del Señor que iban a respaldar a su familia si alguno de ellos faltase. Pero vemos en el capítulo 31 del primer libro de Samuel cómo, a causa de la desobediencia de Saúl muere en batalla por causa de los filisteos. Y también muere Jonatán y mueren sus hermanos. Y David endecha a Jonatán, endecha a Saúl, le duele porque murieron grandes guerreros, aun cuando David fue perseguido por el rey Saúl durante muchos años. Fueron casi 13 años que David estuvo siendo perseguido por el rey Saúl. Hermanos, muchas veces nos van a perseguir, en muchas oportunidades nos van a menospreciar, en muchas oportunidades nos van a pisotear, nos van a perseguir como persiguió Saúl, el rey, a David. Pero quiero decirle que es necesario esperar en el Señor, no levantar nuestra mano, no tomar represalias contra las personas que nos hieren, contra las personas que nos intentan hacer daño. La palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Definitivamente David, hermanos, aun cuando tuvo la oportunidad de causarle daño al rey Saúl, no lo hizo, porque no levantó su mano contra el ungido de Jehová. Así nosotros no debemos levantar ni nuestra voz, ni una voz de calumnia, ni de chisme, ni hacer cosas que tal vez, hermanos, creemos que nos podemos vengar de lo que nos han hecho. No hagamos eso. No dejemos lugar a la ira del Señor. Dejemos lugar para que el Señor pague esa cuenta, para que el Señor cobre esa cuenta por nosotros. Entendamos esto. Nosotros no necesitamos pelear con nadie. El Señor pelea por nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso David lo tenía claro. Por eso David no levantó su mano contra el rey Saúl. Lastimosamente Saúl muere en el capítulo 31, lo podemos ver del primer libro de Samuel. Y cuando muere Saúl, David, a los 30 años cumplidos, es proclamado como rey en la tribu de Judá. Y allí reinó por espacio de 7 años. Pero pasados esos 7 años como rey en la tribu de Judá, pasa a reinar durante 33 años y medio en toda la nación de Israel. Y es interesante ver cómo a partir de los 30 años David tiene un cambio en su vida. Había vencido a Goliat, había pasado por un proceso difícil, ahora tenía hombres a su cargo, había aprendido lo que era la responsabilidad con su familia, ya tenía esposa, ya tenía hijos y ya había estado en un grado más alto de madurez. Y la Biblia nos deja saber en Números capítulo 4 cómo cuando iniciaban el sacerdocio, el ministerio en el tabernáculo, era de edad de 30 años hasta los 50 años. Vemos también el caso de José, que a los 30 años comenzó a gobernar en la tierra de Egipto. El caso de David, que a los 30 años comenzó a reinar en la tierra de Israel, en Judá. El caso de Juan el Bautista, que a los 30 años comenzó a predicar y a abrirle el camino al Señor. Y por supuesto, el caso de nuestro gran Dios y Salvador en su manifestación en carne, nuestro Señor Jesucristo, que era como de edad de 30 años cuando comenzó a predicar. Hasta aquí vemos, hermanos, cómo el Señor poco a poco fue llevando a David en un proceso. Pero más allá de eso, aun cuando David ya estaba reluciente allí en su palacio, tal vez David estaba comiendo, tal vez David estaba dando un paseo, no se sabe de qué manera David vio su mano y tal vez recordó en ese momento el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y quizás vio la cicatriz allí y dijo y preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios por amor de mi amigo Jonatán? Y se le dijo al rey David: hay un hombre llamado Siba, él tiene algo de conocimiento. Y este hombre Siba viene, hermanos, y se
viene delante del rey David. David pregunta, ¿ha quedado alguno? Y Siba le dice, sí, ha quedado uno. Este es un hombre llamado Mefiboset, que vive en una ciudad o en un pueblo que se llama Lodebar. Pero aparte de eso, está lisiado de los pies. Hermanos, vemos algo aquí tremendo. Número uno, vemos que ese hombre se llamaba Mefiboset. Mefiboset significa sembrador de vergüenza. Ahora, vivía en un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa la tierra del olvido, la tierra del nunca jamás. Y aparte de eso, estaba lisiado de los pies. Era un hombre que había sufrido un accidente y que quedó cojo por causa de ese accidente. Yo no sé, hermanos, ¿cuál es nuestra condición hasta este momento? Yo quiero preguntarle tal vez cuál es su condición para con Dios. Así como Mefiboset estaba imposibilitado físicamente, ¿cuánto más nosotros en muchas oportunidades hemos estado incapacitados, imposibilitados por causa del pecado? Hemos vivido en la tierra del olvido, en la tierra del nunca jamás, y aún hemos sido sembradores de vergüenza. Quizás el pecado nos ha afligido, nos ha dañado, nos ha destruido. El pecado quizás nos ha tenido malolientes. El pecado produce repudio. El pecado es desagradable. Pero hermanos, quiero decirle que aun cuando Mefiboset se hallaba en ese lugar de Lodebar, en ese lugar del olvido, alguien se acordó de él. Alguien preguntó por él. Aleluya. Vemos aquí, hermanos, cómo Mefiboset es llamado ante el rey David. Y llama la atención porque no sabemos cómo fue ese encuentro, no sabemos cómo llegaron esos hombres fuertemente armados, llegaron a la casa de Mefiboset. Tal vez Mefiboset se estaba arrastrando para alcanzar a abrir la puerta, pero vemos cómo este hombre, quisiéramos recrear esta escena. Tal vez vienen estos hombres armados, está Mefiboset allí, la parte de la cintura hacia arriba estaba fortalecida, era fuerte, pero sus piernas, sus pies estaban delgados porque no los podía mover. Sus pies habían sido destruidos por causa de ese accidente. La Biblia dice que había llegado la noticia de que Saúl había muerto y la nodriza tomó rápido a este niño. Tenía 5 años cuando fue tomado, pero mientras iba en el carruaje, el niño se le cayó y se lastimó los pies y quedó lisiado de los pies, quedó cojo. Yo no puedo imaginar cómo fue la infancia de Mefiboset. Tal vez Mefiboset viendo a los otros niños jugar, viendo a los otros niños correr, tal vez algunos lo llamaron cojo, chueco, tal vez algunos lo ofendieron, tal vez algunos lo menospreciaban, tal vez Mefiboset se hallaba en una condición difícil, con una autoestima baja, como se encuentran algunos de ustedes, como nos encontramos en alguna oportunidad algunos de nosotros, con una autoestima por el piso. Pero Mefiboset, hermanos, escondido en esa tierra del olvido, en esa tierra del nunca jamás, olvidado por todos, quiero decirle que el rey lo llamó. El rey lo llamó. ¿Para qué? Para hacer algo con él. Y vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 6, que Mefiboset vino ante la presencia del rey David. Y cuando vino ante su presencia, dice la Biblia que él lo primero que hizo fue postrarse ante los pies de David. Dice la escritura, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Hermanos, es interesante ver cómo Mefiboset, después de que esos hombres lo llevaran, lo primero que pensaba Mefiboset era, esos hombres me van a llevar delante del rey para asesinarme, para matarme, pues yo soy nieto de Saúl, soy hijo de Jonatán. Oh, hermanos, pero quiero decirle que Mefiboset hasta ese momento no entendía que los pensamientos del rey David eran diferentes. Tal vez usted se halla en esa condición como Mefiboset. Tal vez su condición ha sido una condición deplorable, una condición quizás triste, una situación de angustia, de problemas, de dificultad. Tal vez usted ha dicho, no me sale nada bien, estoy en el olvido.
pero Dios, tal vez Dios no me quiere, tal vez para qué me pasa esta vida, para qué estoy viviendo. Pero quiero decirle, amado hermano, amado amigo, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, Él lo cumple. Como lo he dicho en algunos videos anteriores, Mefibosé llega a los pies del rey David y lo primero que hace es postrarse. Usted lo primero que debe de hacer es postrarse ante los pies de nuestro rey. Aleluya. La versión Nácar Colunga dice: se echó sobre su rostro postrándose. Esa palabra echar, en mi pueblo, yo soy de Antioquia, en este departamento, en esta región, algunos dicen échese allí y le hablan a un animal, a un perro, échese, y el perro se encoge, se siente oprimido y queda allí, hermanos, sumiso. Mefibosé se echó, es decir, se humilló, se postró ante el rey David con su rostro allí en tierra. Hermanos, si Mefibosé se postró ante un hombre haciendo reverencia por cuanto era el rey, ¿cuánto más usted y yo cuando estamos en medio de una dificultad, en medio de un problema? Lo primero que debemos hacer es echarnos, es decir, es postrarnos delante de la presencia de nuestro Dios, porque nosotros creemos que Él tendrá misericordia de nosotros. Aparte de eso, hermanos, la Biblia dice en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel 6 y versículo 8, que David, se había corrido un rumor de que David aborrecía a los ciegos y que David aborrecía a los cojos. Ahora imagínese usted, Mefibosé es nieto de Saúl, es hijo de Jonatán, es heredero al reino en el cual en ese momento está David, y ahora se escucha un rumor de que David aborrecía a los ciegos y a los cojos. Pero definitivamente David no los aborrecía, hermanos. Eso fue un rumor que se corrió por allí, como en muchas oportunidades cuando se escuchan rumores en la iglesia que dicen: al pastor le gusta comer tal comida, el pastor le gusta vestirse de tal manera, y entonces los hermanos están murmurando: mire, al pastor le gusta comer esto, al pastor le gusta vestir de esta manera, y la gente comienza a murmurar. Y eso empezó a acontecer, y ese rumor llegó hasta Lodebar, hasta la tierra del olvido. Y cuando ve a esos hombres y ahora está delante de la presencia de David, dice: hasta aquí llegué, porque David, aparte de eso, aborrece a los ciegos y aborrece a los cojos, y yo soy cojo, y cómo David me va a apreciar o cómo David me va a querer. Pero quiero decirle que en la carta del apóstol Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. David no estaba para juzgar a Mefibosé. David estaba para hacer misericordia con Mefibosé, porque David sabía que Dios había tenido misericordia con él. David sabía que Dios había tenido misericordia con su vida por cuanto lo había guardado de la mano del rey Saúl. Aleluya. David sabía que si Dios hizo misericordia con él, él también debía hacer misericordia con los demás. Nosotros también debemos de ser misericordiosos con otras personas menos favorecidas. La misericordia triunfa sobre el juicio. Mefibosé, hermanos, en el versículo 8 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel, es interesante, dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Reconoció su condición, reconoció que no tenía ningún derecho de estar en el palacio, de estar allí delante del rey. Hermanos, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para ayudarnos. No se ahogue en esos pecados, amado hermano, amado amigo. No se ahogue en su problema. Confiese que usted ha fallado, que usted ha pecado. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. El Señor no va a desechar. Mefibosé, hermanos, vemos en los versículos subsiguientes
Vemos cómo Mefiboset en el versículo 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Ahora David llama a este hombre llamado Siba. Este hombre tenía 15 hijos y tenía muchos siervos. Y Mefiboset, después de vivir en Lodebar, después de vivir en ese lugar, ahora tenía un siervo, tenía toda una familia que le estaba sirviendo, que le iba a labrar sus tierras. Pues el versículo 10 dice: tú pues le labrarás sus tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Ahora Mefiboset, después de no tener nada, ahora Mefiboset, después de vivir en el olvido, ahora Mefiboset, después de estar allí en esa tierra polvorienta, en esa tierra llena de lobo, en esa tierra donde iban los marginados, donde iba la gente que no tenía futuro, ni tenía esperanza, ni tenía propósito. Ahora Mefiboset estaba en el palacio del rey. Ahora Mefiboset tenía a Siba como su siervo, a sus hijos, y tenían a muchos más siervos que le iban a labrar las tierras que eran de la herencia de Jonatán y de la herencia de Saúl. Pero ¿sabe lo interesante de esto, hermanos? Es que David le dice: pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? Mefiboset tal vez diría: qué bien, ahora tengo estos beneficios, ahora estoy tengo tierras, tengo una herencia. Pero yo creo que la mayor satisfacción para Mefiboset fue que el rey le haya dicho: ahora comerás a mi mesa. Oh, aleluya. Versículo 11 dice: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Sabe, hermanos? Mefiboset pasó de llevar la vergüenza al que destruye la vergüenza. Pasó de vivir escondido, ignorado, desconocido, a ser visto, respetado, conocido y amado por el rey y por todos sus siervos. Fue tratado como un príncipe hijo del rey. Pasó de la pobreza a la realeza. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted y yo estábamos en la misma condición. Éramos hombres y mujeres sembradores de vergüenza. Pero el Señor, así como lo hizo con Mefiboset, destruyó nuestra vergüenza. Estábamos escondidos, estábamos ignorados. El mundo nos tenía atados. Pero ahora pasamos a ser vistos, respetados y conocidos y amados por nuestro gran Rey de Reyes y Señor de señores. Fuimos traspasados, hermanos, fuimos traspasados de la pobreza espiritual a una riqueza espiritual maravillosa, de un conocimiento extraordinario, el cual es el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya. El Salmo 113, versículos 7 al 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él nos levantó del polvo, Él nos levantó del muladar, hermanos, para hacernos sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Así Dios destruyó la vergüenza que causaba el pecado en nosotros, nos sacó del anonimato, nos vistió y trató como príncipes, trasladándonos de la miseria y pobreza terrenal a la realeza celestial. El Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nos escogió de lo más vil, aleluya, porque lo necio del mundo escogió Dios, porque lo débil del mundo escogió Dios, porque lo vil del mundo escogió Dios, porque lo menospreciado del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos dio valor y vida en abundancia por su gracia. La carta a los Efesios 2, 1 al 8, vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia somos salvos. Somos salvos por gracia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él nos transformó y nos hizo unas nuevas criaturas.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Y no solo eso tiene el Señor para nosotros, sino que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aparte de eso, nos deja saber la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro 2:9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no solo eso, hermanos, después de no tener nada, ahora nos trasladó a una familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por último, nos dio un lugar donde vivir eternamente, como a Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Nuestros defectos no son impedimentos para alcanzar la gracia de Dios. Así como Mefiboset estuvo siempre con el rey David, así estaremos nosotros eternamente con el Señor Jesucristo en la nueva Jerusalén, que significa fundamento de paz, compartiendo en su mesa, como Mefiboset, el hombre de los pies lisiados en la mesa del rey. El Señor cubrió nuestra vergüenza, el Señor quitó nuestro pecado, el Señor nos limpió, nos santificó, nos justificó, nos ayudó, nos restauró. Oh, aleluya. Y por la gracia de Él somos lo que somos en este momento. Por su gracia somos salvos. Mefiboset no tenía nada. Hoy en un instante el Señor, aleluya, le restauró todo lo que había perdido. Hermanos, el Señor tiene vida y vida en abundancia para con cada uno de nosotros. Él nos restauró, Él nos ayudó, Él nos fortaleció. Y como Mefiboset, un día usted y yo vamos a estar, aleluya, vamos a estar en el fundamento de paz, en la nueva Jerusalén, comiendo en la mesa del rey. Yo quiero llegar a aquel lugar. Yo sé que usted también lo quiere hacer. Entregue su vida al Señor Jesucristo, porque estas cosas del mundo van a pasar, son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Vamos adelante en el nombre de Jesús, el hombre de los pies lisiados en la mesa del rey. No importa su condición, no importa en qué situación usted se encuentre, no importa cuál haya sido su defecto, no importa si usted está imposibilitado. Oh, quiero decirle que nuestro Dios es rico en misericordia y es amplio en perdonar. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.